grabar. Ay, ay, ay. Gracias, Nati. Te debo como 20 asados a vos ahora. Bien, perdón, hermanos, que estaban viendo la grabación. Olvidé grabar, no había avanzado mucho. Estaba solamente mencionando. Si me permiten tantito, hermanos, de la clase presencial, hago solamente un retroceso a la diapositiva. No habíamos avanzado tanto. Estábamos considerando, hermanos, que el propósito general del curso tiene que ver con el valor total, integral, absoluto que la Biblia tiene como palabra de Dios. Y decíamos que esta expresión de palabra de Dios es una de las expresiones más fuertes y más poderosas que existen en el texto bíblico. Lo miramos desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento con Juan, por ejemplo, y Dios es el autor, Dios es el que permea todo, es el diseñador y el creador de su palabra. Entonces, decimos que nosotros queremos reafirmar que la palabra de Dios es inspirada por el Señor, inspirada divinamente, su transmisión es fiel a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ¿no es cierto? Y cómo esa palabra que tuvo un lapso de 1500 años aproximadamente de formación, ha llegado a nuestros días en sus distintas traducciones. Hoy tenemos muchas traducciones. Ustedes incluso, hermanos, utilizan diversas traducciones para su estudio bíblico, ¿no es cierto? Para su prédica, para muchas cosas utilizamos distintas traducciones. Y en esto versará el propósito general del curso. Estábamos viendo que el objetivo del curso primero tiene que ver con identificar los aspectos generales del canon, del texto bíblico y cómo fue transmitido. El texto bíblico, hermanos, tiene mucha tradición en sí misma respecto de su transmisión. Como lo vimos en clase de ética, cada pueblo, cada etapa de la consolidación del pueblo de Israel tuvo su manera de transmitir el texto bíblico. Las circunstancias que se movieron, por ejemplo, en los patriarcas, distan mucho hoy, hermanos, de lo que puede pasar en nuestra vida hoy. Hoy, para llegar a compartir un mensaje, lo podemos hacer por miles de medios, hablados, escritos o visuales. Pero en el caso del texto bíblico hubo una época en donde la transmisión del texto era oral. Ya veremos en su oportunidad, hermanos, cómo la cultura semita o la cultura del cercano oriente es muy diferente para la cultura occidental. Ya lo veremos en algunos ejemplos. La cultura semita usa mucho la imaginación, demasiado la imaginación, por eso es que la mayoría de los textos del Antiguo Testamento están escritos en poesía y muchos de los oráculos proféticos están escritos en poesía. Y tienen una memoria impresionante. La memoria, hermanos, era uno de los aspectos culturales más sobresalientes que tenían la cultura o el pueblo de Israel en la antigüedad, que hacía que la transmisión del mensaje fuera de manera oral con tanta precisión, que eso hizo preservar de los grandes temas que el pueblo de Israel después, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Señor, quedaron plasmados en un documento. Hablamos acerca de la evolución. El texto bíblico fue evolucionando. No está como hoy nosotros lo conocemos. Hoy nosotros ya lo tenemos una Biblia con pasta de cuero y canto dorado y concordancia y mapas y qué sé yo. Pero no, antes no fue así, y entonces el texto bíblico evolucionó. Y estábamos en este punto de su formación. El canon bíblico, entonces, decimos que la formación que tuvo fue una formación muy especial, muy sobrenatural.
Y creemos que hoy lo que leemos en el texto sagrado es real, es palabra de Dios, y queda a nosotros ese estudio, esa identificación, ese acercamiento con el texto bíblico para poder saber cómo este fue formado. Eh, la formación del canon bíblico, hermanos, la formación del texto bíblico, será otro objetivo del curso. Tuvo distintas direcciones, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento tuvo un proceso de elaboración y de recopilación de los libros sagrados, del texto bíblico, y que fueron los judíos quienes establecieron el canon bíblico del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Nosotros, hermanos, los evangélicos, Iglesia de Dios Séptimo Día, aceptamos el canon que estableció el pueblo judío en relación al Antiguo Testamento y aceptamos que los 39 libros que aparecen en nuestras Biblias, ¿no? 22 para la Biblia hebrea, si no mal recuerdo, no estoy ubicando mal el número, son palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí la Iglesia Católica se separa de esta postura y ellos incluyen los deuterocanónicos como palabra de Dios. Bien, pero nosotros seguimos la formación del canon bíblico del Antiguo Testamento, del canon de Palestina o palestinense, como se le conoce, el canon de Palestina. Nosotros nos ajustamos a ese y creemos que ese canon o esos libros son palabra de Dios. Pero no pasó lo mismo con el Nuevo Testamento, porque resulta que para los judíos la revelación de Dios está cerrada en el Antiguo Testamento. Para ellos no hay más revelación, no hay más palabra de Dios. Para ellos, palabra de Dios termina en los escritos, ¿no es cierto? Y lo veremos en algún momento en la clase. Incluso para los judíos, ¿no es cierto? La Biblia hebrea, para ellos lo más importante, lo más sagrado del texto bíblico del Antiguo Testamento, lo constituye la Torá. La Torá, hermanos, es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son lo más sagrado que tiene el pueblo judío, incluso en la actualidad, del Antiguo Testamento. Reconocen los escritos, reconocen los libros proféticos, pero para ellos, hermanos, la Torá es lo más importante. Entonces, el canon bíblico, ¿no? Se cerró allí, pero no pasó lo mismo con el Nuevo Testamento, porque nosotros, los cristianos, creemos que el Antiguo Testamento no se cerró ahí la revelación de Dios. Y entonces, los cristianos adoptamos el canon del Nuevo Testamento como también palabra de Dios. Y los 27 libros, que por cierto, estos libros también acompañan en muchas religiones, incluida la Iglesia Católica, reconocemos estos 27 libros como palabra inspirada de Dios porque creemos que Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, ahora sí, nosotros creemos que la revelación está cerrada. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para nosotros, es palabra de Dios. Toda, absolutamente. Y tiene la misma autoridad. Para nosotros los cristianos, hermanos, no hay un libro que sea más importante que el otro. Para nosotros la Torá o los evangelios son más importantes que el resto. Nosotros los cristianos evangélicos creemos que el texto bíblico tiene el mismo peso desde Génesis hasta Apocalipsis en este sector de 66 libros. Y entonces vamos a ver un poquitito cómo llegamos a ese punto. Hoy de manera muy general lo platiqué, pero necesitamos saber cómo llegamos a la autoridad de los cánones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y finalmente, hermanos, sabremos de identificar las diversas traducciones
estaremos viendo los manuscritos más antiquísimos que existen. Todos sabemos, hermanos, que no hay ningún original absolutamente, y vamos a ver por qué no hay originales del texto bíblico. No hay ningún texto original de la carta de Pablo o de Lucas o de Marcos, etcétera, no lo hay. Y entonces todo fue copia de copia de copia, pero vamos a ver ese proceso. Vamos a mirar un poquitito cómo se dio ese proceso de traducción. Vamos a ver cuáles son los manuscritos más antiguos, los códices más antiguos, sobre los cuales se basaron, por ejemplo, Casiodoro de Reina, en qué manuscrito él se basó para hacer su traducción al castellano. Entonces vamos a ver cuál fue el documento base que él dijo, ok, yo voy a agarrar este escrito que está en hebreo, este manuscrito que está en hebreo, y sobre este manuscrito voy a hacer mi traducción. Y eso lo miraremos también en el curso. Bien, a grandes rasgos, hermanos, he compartido con ustedes las expectativas que vamos a manejar en este curso. Por eso les decía que más allá de entrar en una exégesis del texto bíblico, de una interpretación del texto bíblico, iremos viendo cómo este fue formado, cómo fue en el lapso del tiempo, de los siglos, conformándose hasta que hoy llegue a nuestras vidas, y pienso que al final del curso daremos gloria a Dios por su fidelidad, por su bendita palabra que es eterna y que permanecerá para siempre. Es mi propósito, hermanos, y es el propósito de este seminario, resaltar, y si me permiten el término en el buen sentido, defender eh, el texto bíblico, la palabra de Dios, como un texto sagrado. Por eso es que ustedes están estudiando en un seminario bíblico. Pudimos haberle puesto otra denominación y ponderar los asuntos pastorales o teológicos. Si se dieron cuenta, nuestro seminario, aunque tendremos una formación teológica, creemos, hermanos, que aún las teologías, cualquiera que estas sean, están basadas en la palabra de Dios. Y entendemos también que cualquier práctica pastoral que se quiera realizar debe estar sustentada en la palabra de Dios. Entonces, es nuestro propósito no solo del seminario, sino de esta cátedra y de todo este tiempo que estaremos inmersos en ella, resaltar la importancia del texto bíblico. Estaremos pidiéndole al Señor sabiduría para que podamos discernir algunas cosas que el texto bíblico mismo nos confronta, pero no demeritaremos ningún ápice de la palabra del Señor en esta cátedra. La estaremos defendiendo, pero es muy importante, hermanos, que nosotros podamos hacer defensa de la palabra desde una postura evangélica, cristiana y sobre todo con conocimiento. Porque podríamos nosotros llegar a la postura de defender tanto a la palabra del Señor que se convierta o en un ídolo, como en muchos casos sucede. Idolatramos tanto la palabra del Señor. Recuerdo que una vez fui a la casa de un hermano a visitarlo en mis primeros años de pastor, y estaba en el centro de su mesa, en el centro de su living, la mesita de centro, y estaba una Biblia grandota, hermosa, abierta a la mitad. Y yo le dije, mira, qué lindo. ¿Y por qué está aquí? ¿Y por qué está abierta? Le pregunté. Pensé que a lo mejor le estaba leyendo él, ¿viste? Al momento de yo llegar a hacer la visita. Y me dice, no, dice, es que la pongo ahí, dice, primero porque se ve bonito, se ve lindo que cuando alguien venga esté la palabra de Dios abierta. Y segundo, porque creo que si la palabra de Dios está abierta, me está protegiendo mi vida, está protegiendo mi hogar, mi casa, y por eso tengo la palabra de Dios abierta. A veces, hermanos, hemos hecho la palabra de Dios un objeto decorativo y a veces un ídolo, ¿no?
varios hermanos después me decían, yo junto a mi cama tengo una Biblia para que me proteja de los malos sueños que tengo. Y entonces tomamos la Biblia como un amuleto, que no lo es. No lo es, hermanos. No lo es. El texto sagrado no es sagrado por lo lindo que sea, porque sea con pasta de cuero, porque tenga canto dorado o porque sea una traducción más antigua. El texto sagrado es sagrado por el mensaje que contiene, ¿no es cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado de que no lleguemos a postulados tan fundamentalistas que en el afán de querer defender tanto la Biblia caigamos en contradicciones, tanto de experiencia personal, ¿no es cierto? Donde uno diga, che, estaría mejor que la leas y no que la tengas en tu casa como objeto decorativo, ¿no es cierto? Va a funcionar más eso que lo tengas como objeto decorativo. O que queriendo defender la Biblia, hermanos, alguien que sí la ha leído y que tiene buenos argumentos, nosotros no sepamos dar una respuesta, porque creo sinceramente, hermanos, que la palabra del Señor se defiende por sí sola. Es una palabra que ha permanecido durante tantos siglos y tantos embates que se defiende por sí sola, pero tiene que ver mucho con nuestra actitud ante ella y cómo nosotros vamos a poder caer sin esos fundamentalismos a defender la palabra del Señor. Hay tres razones, hermanos. Perdón, antes de las razones. Déjenme hablar un poco sobre la importancia. Para los cristianos, la Biblia es el libro más importante que jamás haya sido escrito. Aunque el mundo está lleno de literatura sagrada, hay solo un libro en el que se puede tener confianza en cuanto a la verdad. Ya en su clase de ética han estado hablando tema de la verdad, ¿no es cierto? Y creemos que el texto bíblico es la verdad revelada de Dios. Y aunque hay mucha literatura sagrada, el Corán, ¿no es cierto? El Talmud, etcétera, 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 nosotros creemos que la Biblia es el único libro donde Dios ha revelado su palabra. Es el registro único e inspirado divinamente de la revelación redentora de Dios acerca de sí mismo y de su voluntad. Revelación de Dios. Inspiración y revelación son dos conceptos que estaremos manejando en la próxima clase, ¿no? Y que tiene que ver con la forma que Dios utilizó para darse a conocer a Él y cuál es la voluntad de Él. A través de su conocimiento de la Biblia, el cristiano incrementa su conocimiento de Dios y de su plan redentor. Fíjense que esto tiene mucho que ver con el ejercicio inicial que hicimos, ¿no es cierto? Porque el hecho de conocer la Biblia y las historias que encierra, más allá de interpretarlas en su justa dimensión, nos hace ir conociendo de Dios y sobre todo un plan de redención. La Biblia, hermanos, está eh, escrita, ¿no es cierto?, para dar a conocer el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Eh, y aunque Dios se ha revelado al hombre a través de otras fuentes, aparte de la Biblia, solo puede entenderse adecuadamente a Dios y a su voluntad a la luz del registro bíblico de su autorrevelación. Es decir, Dios, hermanos, ustedes lo verán en su clase de teología. La teología dice que hay dos tipos de revelación, que es la revelación general y la revelación especial. Y cuando hablamos de revelación general, sin tener el texto bíblico en nuestras manos, Dios se da a conocer, Dios puede mostrarse en su creación, en su creación. Vos mirá para todos lados y vos vas a poder entender que la creación necesariamente, absolutamente, necesita de un creador. Y nosotros sabemos que ese creador es Dios. Todo lo que sucede en las leyes naturales de nuestro entorno son tan perfectas, que
Aun cuando muchos, ¿no es cierto?, han querido oponer o contradecir o poner frente a frente la ciencia con la Biblia, los grandes científicos, hermanos, de antaño, fueron cristianos piadosos y profundos y que reconocieron y supieron que todo lo que funcionaba en el mundo era producto de un ser superior llamado Dios. Entonces, Dios, hermanos, se ha revelado a través, de manera general, en todo lo que nosotros vemos. La revelación especial dice que el sacrificio de Cristo o Cristo mismo se constituye como la palabra por excelencia, el logo de Dios. Así lo inicia Juan, ¿no? En el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, Jesús, hermanos, viene siendo esa revelación total, única, plena y absoluta del Padre, ¿no es cierto? Por eso Jesús dijo, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. No he venido a hacer mi obra, sino he venido a hacer la obra del Padre. Y esta es la verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu único Hijo, a quien tú has enviado. Es decir, esta parte de la revelación en Cristo es la revelación más perfecta, pura y absoluta de Dios acercándose al hombre. Pero es en el texto bíblico donde nosotros la vemos reflejada. Es decir, ¿por qué creemos que nosotros podemos mirar con esta hermosa creación que ya les platiqué como qué es lo que yo veo aquí en mi oficina? Un hermoso parque, unos hermosos árboles, unas araucarias hermosísimas, preciosas, que es mi árbol preferido, porque el texto bíblico dice, ¿no es cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión del firmamento anuncia la obra de sus manos. Un hermoso salmo, el 19, si no mal recuerdo que está, ¿no? Entonces, es en el texto bíblico donde nosotros nos damos cuenta cómo toda la creación respira a Dios y transmite a Dios. Y es en el texto bíblico donde nosotros sabemos que Jesús vino, nació de manera, se encarnó de manera sobrenatural en un acto virginal de María, que creció y que después Él es Dios y murió por nuestros pecados, al tercer día resucitó, que después ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y que algún día regresará por segunda vez de manera visible y audible para reinar sobre la tierra 1000 años y después vendrá la gran Jerusalén con Dios para morar con los hombres y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde sabemos eso? ¿De dónde lo hemos leído? ¿De dónde hemos aprendido estos postulados? Del texto bíblico. Entonces, es muy importante, hermanos, conocer lo que el texto bíblico dice para que a partir de allí nosotros podamos saber la autorrevelación, la manera en que Dios se da a conocer a cada uno de nosotros. La revelación más plena, entonces decimos, hermanos, y última de sí mismo, vino en la persona de Jesús, su Hijo. Dios habló a través de él, acerca de él y de sus propósitos en forma tal que podamos entender esa revelación. Ya lo platiqué. A través de su Hijo, Dios entró en la historia para comunicarse como una persona física con el hombre. Es Dios, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, no un Dios, sino el Dios absoluto, creador y sustentador de todo cuanto existe, que habita en la eternidad, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y dado, hermanos, que Cristo ya no está presente físicamente sobre la tierra, sus actos y sus palabras pueden conocerse a través de lo que los escritores sagrados recopilaron, escribieron y que nos han legado. De acuerdo al plan divino, el hombre es incapaz de conocer, hermanos, la revelación de Dios aparte de la Biblia, porque finalmente, insisto, en la revelación especial, la Biblia es la palabra, la revelación escrita de Dios. Es allí donde nosotros conocemos al Padre, al Hijo y al plan de salvación. Entonces, es muy importante el texto bíblico.
Tres razones, hermanos, déjenme llevarlos, tres razones para saber la importancia del texto bíblico. Primero, porque la Biblia es importante ya que explica el origen del hombre y su propósito de su existencia. Miren, esta pregunta totalmente filosófica fue una pregunta que ha ocupado desde los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los grandes filósofos, incluso Filón de Alejandría, incluso hasta hoy en día, ¿no es cierto? Yo en la facultad llevé filosofía jurídica y la razón del ser, ¿no? Del ser. Eh, ¿Por qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Han acompañado en todo el debate de la existencia del ser humano, ¿no es cierto? Y creemos que la Biblia, hermanos, tiene la respuesta. Como un ser racional, el hombre se pregunta acerca de la razón de su existencia. ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? Y la Biblia es la única que da una respuesta satisfactoria para saber el propósito de la existencia del hombre y la naturaleza de su destino. Fíjense que interesante cómo las distintas filosofías han ido cambiando su esencia para dar respuesta a esta pregunta de la existencia del hombre, y la Biblia ha mantenido su consistencia. Por un lado, la filosofía ha ido mutando en las respuestas que da respecto de la existencia del hombre, pero la Biblia no, la Biblia ha sido consistente y hasta ahora, siglo XXI, por más ataques que se den, podemos saber que la palabra de Dios dice cuál es el propósito que nosotros tenemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los científicos y filósofos han propuesto varias teorías en cuanto al origen y significado del hombre. Infinidad. Hoy tenemos dos, hermanos, dos que habían quedado apagadas, pero me parece que han resurgido de manera interesante hoy eh, quiero retomar algunos puntos de su clase de ética. El profesor les hacía mención del mundo en que vivimos y él mencionaba una de las cosas que el mundo tiene, que es la secularización. Lo sagrado ya no existe. Ahora la razón es la que impera. Entonces, hermanos, hay dos teorías, la famosa teoría del Big Bang y la famosa teoría de la evolución del hombre. La teoría del Big Bang es una teoría que dice que en algún momento en el universo chocaron dos planetas o chocaron dos cuerpos celestes, que se hizo una gran explosión, una tremenda explosión, y a partir de allí se crearon los diversos mundos, incluido el nuestro. Y la teoría de la evolución dice que el hombre ha ido evolucionando en su formación, en su origen, en su, en su apariencia, en su raciocinio, en su instinto, y entonces pasamos de ser primates basados en su instinto a convertirnos en primates, pero basados ahora en la razón. Bien, pero ninguna explicación es tan satisfactoria como la verdad que el texto bíblico nos dice de que el hombre fue creado por Dios. Hay dos relatos de la creación, que de manera tan hermosa, tan bella y tan profunda y tan poderosa explican, ¿no es cierto?, que en los dos casos Dios fue el autor. En el primer relato de la creación fue la palabra de Dios quien crea al hombre y a la mujer. Y la palabra es poderosa. La palabra fue pronunciada por Dios, ¿no es cierto? Y entonces el hombre vino a la existencia. Y en el segundo relato, Dios, hermanos, mete las manos, diríamos, y empieza a crear al hombre a su imagen y semejanza. Y después crea a la mujer de la costilla. En el segundo relato vemos a un Dios que se interesa por su creación e incluso por aquel y por aquella que tienen su imagen y semejanza. Entonces, el hombre fue creado por Dios, hermanos, para vivir en servicio amoroso y fiel a su Dios. Eso fue el propósito original de Génesis 1 y 2, ¿no es cierto? El tema del paraíso será un tema muy importante, hermanos, porque abrimos con un paraíso y cerramos con otro paraíso en el Apocalipsis. Es muy interesante el tema teológicamente hablando. No es mi materia, voy a tratar de no meterme en temas donde no es mi clase, pero es muy interesante, ¿no?
porque es allí donde nosotros encontramos la relación con Dios. El hombre y la mujer hablaban con Dios, y Dios los puso por señorío de todo, y les pidió que pusiera nombre, y su relación era muy buena, y charlaban y platicaban, no se avergonzaban aunque estaban desnudos, etcétera. El relato del paraíso tiene que ver una connotación muy poderosa en cuanto a las relaciones con el prójimo, relaciones que se rompen en la caída, cuando Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ya, desde ahí por eso nuestras esposas no nos quieren a nosotros, siempre dicen que siempre les echamos la culpa. Porque Adán dijo, ¿viste? Adán nunca reconoció. Pero Génesis 1 y 2 habla acerca de esa relación amorosa con el prójimo, y el propósito del Señor era la eternidad del ser humano. Eternidad que por su gracia y su misericordia la recuperamos con el sacrificio de Cristo, y entonces esa eternidad que aparece en el primer huerto o en el primer paraíso se recupera en el último paraíso de Apocalipsis, ¿no es cierto? En ese árbol que su fruto es para sanidad de las naciones, que su hoja no cae, con un río de cristal hermosísimo. Terminamos con la eternidad en Dios. Bendito sea el Señor por ello. Primera razón, explica el porqué del propósito de Dios para la existencia. Bien, voy a dejar aquí la clase, hermanos, porque tampoco quiero terminar apresurado, ¿no es cierto? Y tenemos 5 minutos para charlar. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que tenga hasta acá, tenemos este tiempo. Si alguien tiene alguna duda, hermanos, sobre lo que hemos expuesto en la clase, quiero decirles algo, hermanos. Me parece que va a ser útil. No sé si al final de cada semana o al final de cada unidad de aprendizaje, yo voy a estar compartiendo los PowerPoint que estoy ofreciendo aquí en clase, hermanos, para que ustedes los tengan como referencia, ¿ok? Y tal vez no se preocupen tanto por escribir la diapositiva, sino más bien puedan estar concentrados en lo que se dice, y poder anotar, eso sí, algunas cosas que no aparecen en la diapositiva, porque voy a mencionar algunas cosas que no aparecen, entonces eso pueden hacer anotaciones, pero van a tener las diapositivas para ustedes. Lo mismo va a suceder, hermanos, para la clase de espiritualidad y predicación. Voy a subir a la plataforma las diapositivas que utilicé en el curso, por si alguno de ustedes después quiere dar un curso y le sirve algún material de esas diapositivas, puede usarlo tranquilamente. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta acá? ¿Alguna impresión? ¿Algo que quieran compartir? ¿Vamos bien? ¿Se ha entendido? ¿Que no se ha comprendido? Sin problema. Sí, hermana Liliana. Buenos días. Pastor, yo quería, digamos, decirle que por lo menos para mí ha sido una bendición, digamos, ahorita por lo menos con las preguntas que el cuestionario que se hizo de las 20 preguntas me llevaba a ver que realmente sí, uno no, digamos en lo personal, uno leía la palabra y no tenía en cuenta tantos detalles, pero por lo menos para mí la materia anterior que vimos de espiritualidad y cómo leer la palabra y comprender tantas cosas de la palabra, soy consciente que en este momento cada vez que cojo la palabra la tengo que mirar como, y ya cada vez que leo yo como que cuál es la idea principal, cuál es la secundaria, como que ya estoy como en ese mover, y en eso uno descubre más detalles. Entonces, para mí ha sido una bendición y sé que antes lo hacía mal, sé que ahora soy consciente de que lo voy a hacer mucho mejor. Le agradezco mucho. Gracias a Dios, Liliana. Me alegra un montón que pueda servirle. De eso se trata esto. Queremos prepararnos para que algo o mucho nos sirva en nuestros ministerios y en nuestra vida personal. Dios le bendiga, Liliana. Gracias. ¿Alguien más, hermanos?
Hoy todavía estamos navegando en aguas mansas, hermanos, así es que ¿todo bien hasta acá entonces? Bien, todavía no entramos en la materia, pero recuerden, estamos dando las primeras pinceladas. Ok, hermanos, bueno, vamos a dejar aquí nuestra clase. Muchas gracias a todos por su atención. Estaré con... sí, Marisa. Usted había dicho al principio que nos va a facilitar con tema de películas y para mirar que nos va a ayudar. ¿Eso usted lo va a estar haciendo durante la semana o le sugiero por ahí para fin de semana, como que tenemos más tiempo, digamos, de poder así mirar las películas? Porque en realidad le voy a ser sincera, las películas que usted pasó en espiritualidad cristiana, lo que sea, recién lo terminé de mirar ayer. Por los tiempos. Por ahí fin de semana como que uno tiene un poquito más de tiempo, sábado de noche, domingo, de sentarnos a mirar las películas. Es una sugerencia, no sé. Gracias, Marisa, gracias. No, bueno, las películas, hermanos, que ahora mira, o si hay algún documental o demás, será básicamente para que ustedes puedan reafirmar el conocimiento que estaremos desarrollando durante las clases. Entonces, no importaría el día que ustedes las vieran. Lo importante es que las vean, porque eso les va a permitir reafirmar el conocimiento. Así es que se largarán al momento en que toque la clase o el punto, las subiré a la plataforma y estarán allí para que ustedes las vean sin problema. Insisto, es solamente un recurso pedagógico para reafirmar el conocimiento, pero no tendrán que hacer comentarios, retroalimentación ni nada por el estilo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a concluir nuestra clase. Quiero pedir que si alguien quiere abrir su micrófono para que oremos y así terminemos. Yo, hermano. Gracias, Lucy. Sí, vamos a orar, hermanos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, en esta mañana. Una vez más, Señor, queremos agradecerte el grande amor que has tenido con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos has permitido reunirnos y poder aprender de ti, Señor. Gracias por esta clase. Permite, Señor, que todo el conocimiento que nos estás dando, Señor, estas herramientas se queden, Señor, en nuestro corazón, Padre, sellados, para que el día de mañana, Señor, nosotros lo pongamos por obra para la gloria de tu santo nombre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos con sus familias, sus deberes, Señor. Danos el tiempo, Padre, para también tenerlo, para sentarnos y volver, Señor, a repasar nuestra clase. Señor, te lo pido. También te pido, Señor, bendición para la vida de mi hermano Abraham, su familia. Gracias, Señor, porque nos has escogido, Señor, para ser parte de los que te sirven, Señor, y es un privilegio. Gracias, papito lindo, por este día, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga, que tengan un lindo miércoles. Abrazos para todos. Gracias, hermanos.